Estamos en el módulo béisbol y vamos a escuchar entonces las palabras de uno que fue miembro de la Unión de Peloteros en Grandes Ligas. Ex lanzador de Grandes Ligas, ganó su anillo con el equipo de los Diamondbacks y fue siempre reconocido como un pelotero diferente porque le gustaba escribir, le gustaba publicar libros, o le gusta, y hoy en día es abogado. Llamemos a nuestro escenario a Miguel Batista, licenciado, que viene a hablarnos del derecho laboral. Buenas tardes. Quiero primeramente darle las gracias porque por primera vez parece que en realidad hay una voluntad política por resolver un problema que existe en nuestro país. Yo como miembro y como producto de los atletas dominicanos que hemos representado a nuestro país en otros países y orgullo de mi comunidad y de mi nación, quizás tenga muchas cosas que decir que no conocen los que no han tenido la oportunidad de ponerse un uniforme y defender no tan solo el sustento de tu familia, sino el derecho que tiene cada niño dominicano de ser respetado como ser humano, como empleado. Como dijo nuestro presidente de la Liga de Béisbol Dominicana, el señor Vitelio, esta ley carece de muchas cosas. Nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de estudiarla y de vivir sus efectos, podemos hablar sobre ello. Pero existe un problema dentro de nuestras costumbres dominicanas, y es lo que en derecho se llama mimetismo y osoformo, que es cuando un Estado toma prácticas de otro Estado y la quiere utilizar para poder presentar que es eficiente. Aquí tenemos muchísimas leyes que son copias o son fusiones de leyes de otros países que se trata de usar para remediar un problema. La problemática de un país que se presenta en otro país no debe tener la misma forma de solución, porque todas las sociedades no son iguales. El deporte dominicano ha tenido profesionalismo desde el año 1890, que empezó con el béisbol, que ha sido nuestro primer deporte profesional en la historia de nuestro país, donde nuestros jugadores firmaban contratos internacionales para jugar béisbol en Cuba, Puerto Rico, y luego tuvimos el caso de Horacio Martínez, que fue nuestro primer jugador dominicano a jugar en la Liga Negra en 1930. Y hasta el año 1952, cuando tuvimos la oportunidad de tener a José de Jesús Tavares Díaz, un niño del pueblo de La Vega, que fue el primer dominicano en la historia en firmar para un equipo de la MLB, el cual firmó con un equipo que para ese tiempo se llamaba los Gigantes de Nueva York. Con 16 años, el primer dominicano menor de edad que fue sacado de este país sin ninguna garantía ante el Estado dominicano de qué podía pasarle a ese niño. De ahí en adelante llegó la Liga Dominicana en el 1951, formalizada por el decreto 1110 de Rafael Leonidas Trujillo como Liga de Béisbol de Invierno, y comenzaron en forma masiva los contratos laborales en nuestro país para los niños dominicanos y para nuestros hombres también dominicanos. Pero existe problema. El problema es la falta de protección de los derechos fundamentales de esos niños. Niños que necesitan, como dice nuestro presidente Vitelio, la protección de sus propios padres, entrenadores y cualquier otra persona que tenga algún tipo de interés. Muchos de esos niños son violados con el primer y más importante de los derechos fundamentales, la educación. La deserción escolar está prohibida por nuestra Constitución y esos niños son sacados de la escuela desde los 12 años para buscar un sueño que solamente alcanza el 3%. Las políticas públicas tienen que estar basadas en un diagnóstico, basado en una problemática social que ha demostrado que afecta a nuestra sociedad y se busca una solución que sea efectiva. Nuestra presentación
ha demostrado con estadísticas dadas por la misma oficina de la MLB que desde el año 2015 al 2019, 20.543 niños dominicanos fueron enlistados para ser reclutados por el béisbol profesional, del cual solamente 2.752 alcanzaron ese sueño. Se quedaron 17.791 sin escolaridad. 17.791 dominicanos que no tienen educación detrás de un sueño. Y de los 2.752, más de la mitad fueron devueltos en un periodo de 1 año y medio. Eso es un daño grande para la sociedad dominicana. Y aunque el derecho deportivo no es parte de nuestro derecho dominicano, sí afecta a muchos niños dominicanos en la parte laboral. Nuestros entrenadores de béisbol, tanto lo que hemos tenido aquí exponiendo, como los que tienen ligas, hacen una contribución al deporte, pero también hacen una contribución a nuestro país. De acuerdo a las estadísticas de FEDOBE, más de 3.000 ligas, solamente las ligas, sin contar los entrenadores independientes, que son más de 2.000, tienen más de 500.000 de niños dominicanos fuera de las calles, fuera de los vicios, sin ningún tipo de respaldo del Estado dominicano, como debe ser. FEDOBE nada más tiene 3.000 ligas informalmente, porque muchos de ellos no se han registrado, porque no es obligatorio. Donde tú tienes una ley de deportes, la 356-05, que dice en su artículo 74, que es requerido por el Estado dominicano a través del Ministerio de Deportes que todas esas personas que entrenan niños tengan un carnet que los certifique por el Ministerio de Deportes de que están capacitados. Pero lo único que exige es un listado. Ningún tipo de sedazo de calidad. Donde nosotros demostramos a través de estadísticas también que en este país hay más de 6 personas procesadas y condenadas por el gobierno dominicano por ser depredadores sexuales de niños que están en ligas. Y nadie hace nada. Esas son de las cosas que han afectado y esas son de las cosas que nuestra ley debe mejorar. Porque aquí se necesita una ley dominicana, una ley autónoma, donde se regularicen muchísimas cosas. Muchas personas hablan aquí de sus intereses, pero nadie habla de la responsabilidad que tiene el Estado dominicano de defender a toda costa la niñez dominicana, sobre toda fuerza nacional e internacional, defender a nuestros niños dominicanos. Nuestras mujeres no salen de eso, la desigualdad de género. Lo hemos dicho muchísimas veces y lo hemos mostrado. Y le hemos dicho que en países como Estados Unidos las mujeres se han presentado ante el Senado pidiendo que se les tome en cuenta porque no son como los hombres, tienen desigualdad ante el deporte profesional. Y a través de presentarse en el Senado pidieron que se les diera más oportunidades de becas para estudiar porque ellas no podían ser profesionales en todos los deportes. El béisbol dominicano, junto al voleibol, son 2 deportes profesionales que tienen en sus filas menores de edad de nuestro país. Niños y niñas dominicanas que están bajo contratos laborales sin ninguna protección del Estado dominicano. Cuando la misma ley 358-05, que pertenece a Proconsumidor, dice que el Estado dominicano tiene todo el derecho de investigar todos los contratos de adhesión. Y mayormente si tiene que ver con menores de edad, porque eso lo dice nuestra Constitución. El dopaje. Dentro de las estadísticas que hemos podido dar, las preocupaciones que ha tenido nuestro Marcos Díaz, y han tenido muchas otras instituciones que hemos ido tocando puertas desde hace más de 20 años, le hemos demostrado que de acuerdo a las estadísticas de salud pública, desde el mismo primer año que se anunció que se iba a formalizar la escogencia de julio 2 de la MLB, la misma Oficina Estadística de Salud Pública reportó un aumento de un 400% de los niños dominicanos que entraban a los hospitales con problemas cardiorrespiratorios y problemas vasculares. En el mismo 2012 que se hizo el primer año completamente regulado por la MLB de la escogencia de julio 2,
subió a un 600% entre las edades de 12 a 16 años. Donde ha visto muchos reporteros dominicanos, periodistas dominicanos, preocupados tanto por la deserción escolar como del dopaje, como es el caso de nuestro Nestalí Ruiz y el caso de Dionisio Soldevila, que ha salido a pregonar y a decir y a protestar sobre lo que pasa con nuestros jugadores dominicanos que llegan a grandes ligas y no saben leer ni escribir. Esa es la realidad del deporte dominicano. El derecho deportivo y el béisbol profesional deberían ir de la mano. Y asimismo, como dice nuestro presidente Vitelio, debería estar la educación, porque no trabajan en conjunto, en ningún momento. Donde tú tienes una ley que nunca ha tomado en cuenta el derecho común, donde tú tienes niños que son arrastrados a un tribunal a través de la figura de un padre que lo comprometió cuando solamente tenía 12 y 14 años. Y un patrimonio que se ha ganado con el sudor de su frente hoy está preso bajo una sentencia o una disputa judicial en un banco y él no le puede poner la mano después de haber trabajado 4 años bajo agua, sol y sereno. Esas son las realidades del béisbol dominicano. Aquí en nuestro país hemos tenido casos sumamente interesantes, que si algún día alguien tiene la potestad o la voluntad política de ver por qué razón no se ha hecho nada. El béisbol profesional en nuestro país, desde que yo empecé en el 1994 a protestar por las cosas que pasaban en el béisbol dominicano y se me autoetiquetó como el Che Guevara del béisbol dominicano, tuve que decirles bien claro, aquí hay cosas que necesitan que se arreglen, cosas que necesitan ser vistas. Y el caso de Timoniel Pérez, que es el primer pelotero dominicano en la historia que lleva a la Suprema Corte de Justicia un caso contra la Liga de Béisbol Dominicana, debe ser estudiado por un derecho constitucional, el derecho al trabajo. Porque yo esté suspendido en otro país, ¿por qué no me dejan trabajar en el mío? Y ese caso hubo que llevarlo delante de la MLB para que los jugadores hoy suspendidos por esteroides en Estados Unidos puedan jugar en la Liga de Invierno. Y nadie nunca ha estudiado esa sentencia. Gracias a Dios que hemos tenido personas más consecuentes dentro del béisbol dominicano y nos han dejado ser escuchados. Y hoy en día se piensa que los jugadores dominicanos tienen el derecho a ser un empleado normal como otro cualquiera, y el día que se le acabe su contrato se pueda ir y trabajar para quien él le venga en voluntad y no ser un esclavo. Porque en el 1990, cuando yo llegué a la Liga Dominicana, habíamos más de 470 jugadores en la reserva de los Leones del Escogido. Y gracias al entrenamiento que me dio Daniel Aquino, que fue mi primer profesor de lo que es en verdad el derecho deportivo y el béisbol dominicano, hoy muchas cosas están pasando. Aunque muchos dicen que no se debe regular, no es cierto. Hay que regular muchísimas cosas que el Estado dominicano tiene la obligación de hacerlo, porque tenemos menores de edad envueltos en deportes profesionales. Y no es lo mismo un niño que usted traiga de cualquier parte del país y usted le está dando desayuno, comida, cena, pagándole colegio a uno que pase al cruzar la calle a practicar también con usted. Usted no le puede cobrar lo mismo. Porque aquí hay muchos entrenadores que han cobrado más de un 50% y se han aprovechado de la ignorancia y de la pobreza de muchas familias dominicanas. Y eso tiene que regularlo el Estado dominicano, porque sobre él descansa en su Constitución la forma, el poder de poder regular la ambición de mucha gente. Son de las cosas que no conocen muchas personas, que no quieren ver muchas personas, y que nosotros lo hemos demostrado a través de lo que dice la ley, con un diagnóstico sobre una problemática y con estadísticas de oficinas confiables que nos pueden dar datos que podemos creer. Hay algo que nosotros siempre hemos también pregonado dentro del deporte, y sobre esta ley, que no contempla la inversión que hacen los entrenadores independientes sobre muchos niños, que aunque quizás no lleguen
a ser profesionales le dieron una mejor calidad de vida mientras los entrenaban. Muchos de esos niños pasan por varios contratos antes de ser profesionales y uno de ellos es el de entrenamiento y representación que cumplen los entrenadores independientes. Esos contratos tienen que ser regulados, respetando la inversión privada que hacen esos inversionistas dominicanos. Eso debe tomarse en cuenta porque cuando se hizo esta ley eso no se pensó. Pero ¿cuál es el precio que paga la República Dominicana por cada Pedro Martínez, por cada David Ortiz, por cada Adrián Beltré, que fue nuestro primer escándalo sobre las leyes dominicanas que se estaban obviando? 17.791 dominicanos sin escolaridad. 17.791 vidas que fueron laceradas por un dominicano que llegó. ¿Vale la pena?